Es la primera facultad, y lo quiero reconocer, es la primera facultad que nos invita a dar una charla incómoda de este tipo a padres de familia. Es la primera. Las demás charlas que nosotros hemos brindado son charlas para los alumnos. Hemos estado en diversas facultades y hemos estado también en diversas preparatorias, pero es la primera facultad que se interesa por qué información les puede ayudar a la parte más importante, que es el centro del corazón de todas las familias, que es los papás. Así que antes de comenzar, me gustaría que le demos un fuerte aplauso a quien haya organizado todo esto y esta parte, porque es la primera. Y pues bien, por eso estamos Diego y yo muy contentos, como ya nos presentaron y lo agradezco. Mi nombre es Elizabeth Fuanto, soy psicóloga y también soy ingeniero. Derivado a un accidente es que después yo estudié psicología. Y mi compañero, él es... Diego Cifuentes, soy exalumno de la UAT, en este caso de la parte de mercadotecnia, y de la mano de Elizabeth pues hemos ido armando este tipo de charlas que van de la mano de la parte de psicológica, pero también esa parte de liderazgo que de cierta manera como papás tenemos que tener hacia nuestros hijos. Ahorita escuchaba en algunos de los comentarios que comentaban los tutores, cómo es esa manera que van conectando. Entonces, así como esos tutores, los papás también son fundamental para que los hijos vean en ellos ese ejemplo, pero en esta plática ahorita vamos a ver, no a lo mejor como estamos acostumbrados, sino con un poco de cambio. Esa charla es sumamente incómoda, tan incómoda que desde ahorita voy a empezar a romper algo que no hacemos en empresas. También acudimos a empresas, y es, vamos a reconocer que él no es mi compañero, él es mi esposo. Él, al igual que yo, somos papás, como ustedes. Nosotros tenemos 3 leonas, 3 niñas, con las que nosotros hemos tenido que aprender a dejar de controlar y a empezar a conectar. Y la verdad es que nos hemos equivocado sumamente mucho, bastante. Nosotros no somos unos padres perfectos y hoy hemos comprendido que nunca lo vamos a alcanzar a hacer. Pero esto no justifica el que no debamos de aprender nosotros a tratar de conectar mejor con nuestros hijos para que realmente este lazo les pueda ayudar a crecer. Así que esta es nuestra familia. Una familia que, al igual que ustedes, está integrada por personas que son muy importantes. Yo le decía a Diego cuando veníamos aquí en camino, le decía, ¿cuántos papás vendrán? Es que yo estaba impactada porque decía, papás en la universidad lo siguen integrando. O sea, yo estoy, de veras, yo sigo como muy sorprendida por este tema, porque digo, ¿qué tanta importancia le da la universidad a las personas con las que debemos de tener este lazo y esta comunicación para poder guiar a sus hijos a ese éxito, a ese proyecto que ellos realmente quieren alcanzar? Si no existen esas alianzas, ¿cómo vamos a estar comunicados ambas partes, ambos mundos que son sumamente importantes para sus hijos? Entonces sí, esas son nuestras hijas y ahí parecemos muy felices, como si fuéramos unos padres súper buenos con nuestras hijas. Pero una realidad, como les decía, es que no. Nunca nos dejemos llevar por las imágenes. Nunca nos dejemos llevar incluso por los títulos, por lo que se supone que deberíamos de saber como padres. Y peor, una mamá que es psicóloga, todavía tenemos la sentencia de que debemos de hacer las cosas perfectas, o un papá que se esfuerza mucho por sus hijas y que es muy trabajador y que apoya a su esposa en todos los emprendimientos y tienen proyectos familiares. Entonces, qué hermosa familia ha de ser, ¿no? Porque todo lo hacen en conjunto. Pues tampoco. No se dejen guiar por ese tipo de apariencias, porque todos los padres tenemos un gran conflicto, pero un conflicto horrendo. ¿Y saben cuál es ese conflicto? Que la mayoría de los papás no controlan por el tema de querer tener poder. La mayoría de nosotros como papás controlamos por miedo. Por eso nosotros controlamos. ¿Lo justifica? No. Vuelvo a decir que esto no lo justifica. ¿Qué es lo que sucede? Existe un fantasma. Y este fantasma es parte de lo que es para nosotros la metodología con la que nosotros acompañamos a muchas personas en terapia. Y este fantasma habla de todas aquellas cargas emocionales, todas aquellas heridas, todas aquellas situaciones no resueltas de nosotros que al final proyectamos en nuestros hijos, como por ejemplo miedo a que se equivoquen,
¿Puedes compartirles un ejemplo breve de este miedo a que se equivoquen que tú has vivido como papá? Claro que sí. Por ejemplo, cuando mis hijas estaban más pequeñas, en ese temor de protegerlas, y yo pensaba que las estaba protegiendo, pues era muy directivo, pero era muy directivo buscando que hicieran lo que yo quería y como a mí me lo enseñaron. Entonces, a lo mejor a mí de pequeño, oye, pues no te sabes las matemáticas, digo, no sé, espero que no les toque, no les haya tocado a los que están ahorita, pero los de antes, ¿cómo nos aprendíamos las matemáticas? Pues nos las aprendíamos, ¿verdad? Entonces, eh, en esa parte, por temor a no equivocarme, por temor a que ellas no se burlaran en la escuela o tuvieran problemas, a ver, ¿cómo aprendí yo? Pues déjame les explico de la misma manera. Pero ¿qué es lo que pasa? No necesariamente ese aprendizaje es lo que necesitan nuestros hijos en ese momento. Pero ese temor y con la historia que traemos detrás, pues nos hacía actuar de una manera diferente. En este caso, a mí me hacía actuar de una manera diferente con nuestra hija mayor. Pero empecé a ver esa parte de, oye, espérate, sí me enseñaron a mí, pero no necesariamente yo tengo que enseñar así. Entonces ahí empezó ese cambio. Bien. Y si se llaman charlas incómodas es porque nosotros no vamos a dar ejemplos de las demás personas, sino hablamos desde nuestra vulnerabilidad, hablamos desde lo que nos pasa como seres humanos y todos somos imperfectos, así que también tenemos algo que es el miedo a que sufran, ¿va? Y en ese miedo a que sufran, nosotros tenemos 3 hijas. Y creo que aquí se pongan a pensar todas las personas que quizás son foráneos o que tienen hijas o que están al pendiente del tema de la sociedad y todas las cosas que hoy en día se viven, ¿no? Pues bueno, yo en mi adolescencia y también en parte de la carrera universitaria, yo sufrí de abuso sexual. Ese miedo a mi propia historia de vida, yo lo proyecto a mis hijas. Pero al proyectarlo no las estoy cuidando, las estoy asfixiando. Y es ahí cuando mi esposo me tiene que ayudar y me tiene que decir, a ver, tranquila, todo está bien y ellas no tienen por qué pasar por lo que tú viviste. Estamos haciendo las cosas diferentes. Ese abuso, y más adelante les voy a compartir, porque sí, hay que hablarle y ponerle voz a lo que callamos. Yo no se lo dije a mis papás, porque no había un entorno adecuado que promoviera este tipo de charlas. Así que, ¿qué es a lo que hoy nos enfocamos mi esposo y yo? En nosotros abrir un espacio de comunicación donde no hay juicio, donde ya no hay violencia, porque sí la había antes, replicamos los patrones, digo, somos humanos y replicamos lo que nosotros aprendimos en casa, lo hicimos y nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando. Entonces hoy nos preocupamos y sí, seguimos teniendo miedo, ¿eh? Yo tengo una condición por el tema de traumatismo infantil severo, les recomiendo que todos vayan a terapia. Créanme que esto cambia vidas. Pero al yo tener esa condición, yo tengo algo que se llama pensamientos catastróficos. Aquellos papás que estén aquí presentes y que se invaden de miedo porque dicen, va a salir a una fiesta, a lo mejor van a tener algún viaje, a lo mejor van a tener alguna actividad que les va a implicar un mayor gasto, una mayor complejidad en el tema de las actividades o disposición de sus propios hijos. Y nos empezamos a aterrorizar porque decimos, híjole, ¿y si van a estar bien? Y luego si pasa esto, y si pasa aquello, todo lo que nuestra mente está construyendo de pensamientos catastróficos no está hablando de la realidad. De una vez voy a quitar ese mito, no está hablando de la realidad, está hablando de nuestra historia, está hablando de nuestro mundo personal. Y nuestro mundo personal es nuestro pasado. Nuestros hijos tienen un mundo diferente. Pero entonces desde ahorita todos esos miedos que yo estoy cargando con mis hijos no son un miedo del entorno actual, son un miedo relacionado con mi entorno pasado que se creó una conexión neurológica. No es porque como papás seamos bien canijos y digamos, déjame te paso tu mundo, cárgalo. Y ahora tú métete al mundo que yo tenía y de ahí sobrevive. No, no es así. Es que nuestro cerebro tiene conexiones neuronales. Y todo aquello que aprendió que era malo, ya lo generalizó. Y por eso desde el amor, no es que querramos controlar, es que tenemos el mismo miedo que eso le pase a nuestros hijos. Pero luego viene otra cosa que es miedo a que no aprovechen oportunidades. ¿Ahí qué ejemplo puedes compartirnos? Claro que sí. De la misma manera, como ya lo comentó Elizabeth, pues voy a hablar de mi historia. Entonces, yo de pequeño, de la misma manera que mis papás buscaban lo mejor para mí,
Pero yo desde esa mente de niño pues buscaba la felicidad de un niño, jugar, estar con los amigos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que comentó ahorita Elizabeth, la parte del mundo. En el caso de mi papá, oye, hay que trabajar, porque si no trabajamos, no comemos, no nos vestimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no puedes ser niño, no puedes ser adolescente, te toca ser un adulto. Y nos olvidamos porque tratamos de que nuestros hijos entren a ese mundo que nosotros estamos cargando y que a lo mejor no era de nosotros, sino que también nuestro papá a su vez nos lo pasó y así nos fuimos, ¿verdad? Exactamente. Hasta 3 generaciones podemos repetir lo que nos está diciendo Diego. Quizá ni siquiera era de papá, era de mi bisabuelo, era de mi tatarabuelo, pero de hecho pasa algo, y si me permites lo voy a compartir un poquito. Esta parte que dice Diego es sumamente importante. Quiero todavía hacer más énfasis, y es, a veces nosotros como universitarios no podemos vivir una edad o una etapa de universitarios porque por el aprendizaje de nosotros como papás les pedimos que ya viven una edad de adultos, pero adultos maduros. Sí, ellos están en una transición en donde están llegando a esta parte de la adultez, pero les queremos exigir y les queremos pedir que resuelvan y les queremos pedir que se involucren. ¿Y qué es lo que sucede después? ¿En qué momento su cabeza, que ya va a entrar en un caos, va a prestar atención al tema de las clases? Va a prestar atención al tema de poder formar amistades, poder formar lazos que le den esta inteligencia emocional, que cuando salga ahora sí al área empresarial ya haya fortalecido esas áreas. Pero es que no, quizá por nuestra historia tenían que trabajar. Diego trabajaba desde muy pequeño. Y entonces tiene cosas a favor, claro, sus puntos luz, pero también tiene situaciones que pueden ser limitantes. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando educamos desde el miedo, ¿qué es lo que va a aparecer? Lo primero es aparece el control. Levante la mano, por favor, incomódense con nosotros. No somos los únicos que vamos a extremar la vulnerabilidad. Levante la mano quien en algún momento como papá, como tutor, incluso como personal administrativo, hemos llegado a tener conductas, aunque haya sido una vez, conducta de control hacia nuestros hijos, hacia nuestros estudiantes. Eso, sí. Dije una vez, pero puede ser siempre. Ok, bien. Ahora también aparece en la parte de los sermones. ¿Quiénes hemos dado sermones? Oh. Sí, que hasta los hijos ya entendí, papá. ¿Cuántas veces me vas a repetir el mismo sermón? Pero nos encanta dar sermones. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo que se llama sobreprotección? Ojo, aclaro, ¿qué es la sobreprotección? La sobreprotección nosotros a veces la confundimos con un profundo amor, pero la sobreprotección es cuando cruzamos el límite y empezamos a tomar las decisiones que les corresponden a nuestros hijos, hasta el cómo vestir. Hasta eso. Algo tan sencillo que desde chiquitos es, aunque vayan, ahora nosotros nos encantó porque un tutor de nosotros o alguien que para nosotros es importante, para mi esposo y para mí, nos decían, aunque los niños de chiquitos vayan todos capiroteados, todos mal vestidos, dejen que decidan. Decidan su guardarropa, que sea un guardarropa prudente, pero que si se puso calcetas verdes con la blusa naranja y con el pantalón morado, déjenlos, porque les están enseñando a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa con nosotros como papás? Te ves bien mal, mejor no, mira, vístete de esta manera, haz salir con unos amiguitos, ve a este lugar. ¿Cuántos hemos sido sobreprotectores? La neta. ¿Ok? Bien, sí. Esto es muy común y no lo hacemos porque no los querramos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos ¿qué? Miedo. Miedo a que ellos sufran. Miedo a que se repita la historia. Entonces, ¿cuál es el resultado realmente con los hijos? ¿Esto va a funcionar? No. ¿El resultado es? Y ahorita lo estaban comentando. Sí. El primer resultado, ¿qué pasa si empezamos a tener control? Nuestros hijos van a empezar a guardar silencio. Mejor no digo nada porque si digo, me va a decir que no, me va a empezar a poner trabas. Pero el miedo a tenerles un control va a ocasionar, o el resultado va a ser que nuestros hijos, mejor no digo nada. Y es lo que nosotros queremos. Oye, pues cuéntame, sí, pero ¿cómo te cuento si lo primero que va a hacer es regañarme? La siguiente, aparecen los sermones. Híjole, mejor no le digo que ya quebré el vidrio de la vecina porque mejor me distancio.
ya sé cómo me va a ir. Y por último, si hay sobreprotección, ¿qué es lo que van a decir? Las mismas discusiones de siempre. Ni para qué me esfuerzo, ya mejor ni busco salir, porque ya sé que me van a decir que no, que está muy peligroso, que esto, que el otro. Pero, como ya lo comentó ahorita Elizabeth, desde la sobreprotección. No estamos diciendo que como papás no los protejamos, sino que no tratemos de proteger de más cuando ya no nos corresponde. Así es. Y pues bien, quienes nos siguen o quienes han estado escuchando más charlas incómodas, realmente el tema del fantasma, no solamente yo lo porto desde la camiseta y no lo portamos también en el tema del consultorio, sino que para nosotros ha sido muy simbólico. ¿Por qué? Porque el tema del fantasma es, primero, el fantasma aparece queriéndonos, son esas vocecitas que nos susurran, son esos comportamientos que aprendimos para aprender a sobrevivir. Y ustedes en su mundo, cuando les tocó vivir la etapa de nuestros universitarios, ustedes cuando fueron universitarios o fueron estudiantes, el mundo era diferente. Pero para poder sobrevivir a ese mundo apareció un fantasma, apareció un ente que es un mundo que me empezaba a proteger y me decía, calla, porque si hablas te van a golpear. Mejor no pidas que quieres esto porque quizá no había un tema económico favorable para que te lo pudieran aportar. Quizá en nuestro mundo el fantasma te decía, sabes que mejor escóndete porque ya va a llegar papá y está alcoholizado y te va a golpear. Entonces aprendimos a callar, o aprendimos a gritar, o aprendimos a golpear para defendernos. Pero eso era para sobrevivir en esa etapa de vida. ¿Y por qué hoy se convierte en un fantasma? Porque ya no son ustedes niños, ya no son adolescentes. Y creo que aquí no veo ningún papá universitario o tutor o administrativo universitario. Ya somos adultos. Pero ¿saben cuál es el detalle de ese fantasmita? Que ya está muerto porque ya no lo necesito. Pero me sigue susurrando. Entonces me sigue susurrando y no me hace comprender que para empezar nuestros hijos no crecieron en la misma época que nosotros. Y me caen mal que digan, ay, los niños de cristal. No hablo de eso. No hablo de eso. Hablo de que no crecimos en la misma época porque sí, los entornos cambian, pero somos la misma esencia. Entonces empezamos a etiquetar y desde la etiquetada que les ponemos a nuestros hijos, a los universitarios, los empezamos a descalificar. Ay, es que en nuestros tiempos las cosas eran diferentes. No como ahorita que ya todo lo quieren fácil y ya se la viven en la pantalla. Cuando no se han dado cuenta que si están en la pantalla y están en el celular es porque no había una comunicación en casa. Es porque los papás fueron los primeros en comprárselos cuando nuestros hijos no necesitaban un celular, necesitaban salir a jugar con nosotros. Pero nos encanta quejarnos como papás y decir, en nuestros tiempos no era así. Pero ahora, ¿a ustedes cómo les va a ir? Nosotros, así se las dejo. Nosotros como papás hemos generado que nuestra problemática como matrimonio, y perdón por lo que digo, pero hay que ponerle nombre, el síntoma de nuestro matrimonio son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Hoy nuestra hija mayor, nosotros tenemos que estarla acompañando porque la miramos. Era la mayor, no sabíamos ni qué hacer. Yo nada que ver con la psicología, yo trabajaba como ingeniero, mi esposo en la parte de mercadotecnia, o sea, nada que ver nosotros con este mundo, ¿no? Que nos transformó, gracias a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con nuestra hija mayor, nosotros sí éramos muy duros. Incluso llegó a recibir nalgadas. ¿Nos sentimos orgullosos? No. ¿Nos vamos a culpar? Tampoco. Y les pido que no se culpen. Porque culpa es que nosotros queríamos provocar ese daño a nuestros hijos. O sea, nosotros con toda la intención queríamos dañarlos, queríamos afectarlos, queríamos dañarles la autoestima, queríamos que se empezaran a alejar de nosotros. Y no es así. No es culpa, pero sí es responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. Entonces, nuestra hija es el síntoma de nuestra etapa primaria de matrimonio. Y se enoja, y grita, y se desespera. Y sí, habla de lo que nosotros hacíamos con ella. Entonces, ¿esto puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. Pero debemos entonces comprender que también no tienen los mismos miedos que nosotros. No tienen los mismos miedos que nosotros. Hoy por el tema de las redes sociales, los miedos para ellos se han incrementado. Porque antes nada más era lo que tú observabas en este entorno, pero ahora ellos están expuestos a situaciones que no son reales y que son apariencias y que se exponen en redes sociales como si esa fuera una realidad o algo que deben de vivir. Nosotros no.
Las redes sociales, en lugar de conectarnos, nos han estado destruyendo. Pero ojo, no significa que los vamos a alejar a ellos de las redes sociales. De hecho, nosotros también debemos aprender a interactuar con las redes sociales. ¿Pero desde dónde? Desde una conexión antes con ellos. ¿Va? Y una más es, no necesitan las mismas estrategias. Al contrario, nosotros no les debemos enseñar a nuestros hijos lo que a nosotros nos funcionó. Oigan, no inventen, ¿hace cuántos años estábamos en su etapa? ¿Hace cuántos años te grabaste? No, pues ya como 22 años, entonces... No va a funcionar. 22 años ya no es lo mismo que ahora. Exactamente, entonces ya no va a funcionar. Nuestras estrategias no van para ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros aprender sus estrategias de este nuevo entorno y acompañarlos a que descubran ellos qué estrategias les van a ayudar para sobrevivir. Porque si nosotros les queremos resolver y decir e imponer y controlar qué es lo que tienen que hacer, eso se llama sobreprotección. Y eso asfixia. Más bien nosotros soltamos nuestras estrategias, aceptamos que ya no es el mismo mundo y queremos empaparnos de las nuevas estrategias del mundo real que ellos están viviendo. Entonces, amar no es replicarse, no es replicarnos nosotros. No es decir, tú tienes que hacer lo que yo no logré. Tú tienes... Luego, ese es un tema muy fuerte, ¿no? Que mi esposo y yo llegamos a eso, ¿no? ¿Qué pasa con los juguetes y con todo lo que les damos? No quieren soltar nada y es esa parte que comenta mi esposa. Tratamos de que hagan lo mismo. Oye, pues si yo no tuve juguetes de pequeño, oye, pues ya regálalos. Oye, hay personas que no lo ocupan. Pero es esa parte de tratar de replicar, oye, porque todos vas a tener más juguetes. Entonces tratamos de replicar, pero como lo comenté ellos, amar no es replicar. No porque a lo mejor yo tuve limitaciones, ellos lo van a tener. Sí, y entonces acompañar no es controlar. Nosotros tenemos que aprender a acompañar a nuestros hijos en el proceso. Y ahorita que Diego decía que a lo mejor no era el papá y era el abuelo y hasta 3 generaciones atrás nos podemos ir, ¿qué es lo que pasa? Que cada generación desarrolla habilidades distintas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué sería? Lo que a ti te salvó, lo que a mí me salvó no es lo que a ellos les va a salvar, es lo que a ellos les va a asfixiar. Eso es lo que a ellos les va a asfixiar. Yo tengo, por ejemplo, muy marcado con mi esposo. Mi esposo tiene muchas cualidades, ¿va? Uy. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Pero en la parte de cómo él aprendió, él no aprendió de una manera muy tranquila o donde lo apoyaban o le impulsaban todas esas virtudes. ¿Puedes explicar esta parte, por favor? Que sería muy valiosa. Sí, porque es precisamente esta parte de lo que a ti te salvó. De una manera indirecta, mis papás, mi hermano mayor, nunca me impusieron nada, pero yo siempre veía que yo tenía que ser como ellos. Entonces yo todo lo que tenía que hacer a partir de lo que mi papá, mi mamá y mi hermano hacían. Entonces yo aprendí a sobrevivir tratando de imitar a mi papá, a mi hermano, a lo mejor algunas actitudes a mi mamá. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues yo realmente no estaba haciendo lo que yo quería hacer, sino que estaba haciendo o replicando lo que a mí me estaban enseñando. Pero ya cuando llegamos a la parte de nuestras hijas, pues tratando de replicar eso mismo, pues me di cuenta que no, o sea, que realmente eso que yo aprendí y que de cierta manera me salvó, porque en ese momento ese fantasmita me decía, oye, pues tienes que hacerlo igual que ellos, porque ellos son tu ejemplo. Aunque mi hermano nunca me dijo, oye, tienes que ser como yo. Aunque mi papá nunca me dijo, oye, vas a trabajar porque quiero que hagas lo mismo que yo. En ningún momento me lo dijeron. Pero yo así lo tomaba. Entonces, ahora sí, trato de replicar esto con mis hijas y realmente, pues yo digo, oye, pues si yo no la viví bien en ese sentido, por algo que yo mismo me creé, ¿por qué tengo que hacer eso mismo con mis hijas? ¿Me salvó? Sí, sí me salvó. Pero yo no soy mi papá, yo no soy mi hermano, yo no soy mi mamá. Entonces yo no tengo por qué tratar que mis hijas sean como yo. Entonces ahora sí, ahí ya eso que yo sé que en un momento me asfixió, pues no tiene por qué asfixiarme. Claro, y por ejemplo aquí es la mancuerna del matrimonio, cómo debe de funcionar, y empieza el tema de la conexión primero. Si nosotros como matrimonios estamos conectados, y ojo, yo vengo de papás divorciados, así que entiendo que hay algunos entornos en donde esto no va a ser posible, pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que fortalecer aún más la conexión con mis hijos, ¿vale? O sea, entiendo que también existen este tipo de situaciones, pero entonces, ¿qué hay que hacer?
Cuando yo estudio como segunda carrera el área de psicología, pues olvídense, la casa se llenó todo de psicología, y luego el consultorio lo adecuamos ahí porque yo no me puedo mover mucho, y entonces todo era lleno de psicología. ¿Qué sucede? Que entonces nuestras hijas empezaban a hablar de temas de psicología o hacían algún comentario y decía, ¡ay, qué padre! Por ejemplo, la más chiquita decía, yo de chiquita quiero ser psicóloga como tú, y yo me emocionaba mucho. Y en algunas ocasiones yo misma le decía, entonces, ¿quién se va a querer quedar con el consultorio? Y luego mi esposo entonces decía, no, espérate, si quieren ser psicólogas, porque a lo mejor iban a querer hacer otra cosa y está bien. No me atacó a mí, ojo aquí, porque a veces no estamos en el mismo canal y ponemos a nuestros hijos como, aguántate y tú vas a ser el que recibas los trancazos en donde tú y yo, papás, estamos discutiendo. Donde tus papás discuten y donde no están de acuerdo, ponemos a los hijos en medio y es, híjole, entonces ¿a quién le digo que sí y a quién le digo que no? Cuando no es nosotros, es ellos. Nosotros nos conectamos, pero para poder apoyarlos a ellos. Entonces sí, ahí por ejemplo en el tema de la comunicación es como, aunque yo me emocione mucho, es recordar y decir, sí, cierto, o sea, ellos no, mis hijas no soy yo. Si ellas eligen alguna otra carrera, va, bienvenido. Pero en comunicación, nosotros también nos tenemos que apoyar, porque al final vamos a resbalar, nos vamos a equivocar, pero si tu esposo o tu esposa se está dando cuenta, con amor, con comprensión, vamos a nosotros a conectar primero, a dialogar, y después vamos de nuevo con nuestros hijos para poder reparar aquella discusión que no era necesaria, o aquella imposición o aquel control o aquella situación que queremos nosotros que nuestros hijos adopten cuando ya no es de ellos, era de nuestra propia historia de vida. ¿Qué pasa también cuando el cuidado se convierte en control? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero nosotros usamos frases como ¿cuáles? Esas son bien comunes. La típica, lo estoy haciendo por tu bien. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. Y otra típica, a ver, ¿quién es el que tiene más edad? Yo sé lo que te conviene. Ahí sí les resuena. Igual muchos las escuchamos. Pero ¿qué pasa? El joven no escucha cuidado, escucha desconfianza. Ah, ok, entonces yo no sirvo. Porque tengo que hacer caso a los demás, entonces ¿yo qué? No valgo. Sí, y estas son las palabras que nosotros debemos empezar a ir borrando. Eso, como decía Diego, porque yo soy más grande, porque yo ya viví esto, yo soy quien te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Les podemos platicar qué fue lo que nos sucedió. Les podemos aconsejar de acuerdo a la experiencia que tuvimos, siempre y cuando recordemos, esto fue en mis tiempos, vamos a ver hoy a ti qué te sirve. Yo te voy a acompañar en el proceso, pero no querramos imponer que hagan lo que a nosotros nos funcionó. No les va a funcionar ya. Por favor, ahorita, esa mentalidad que tienen, tírenla a la basura. Porque no les va a funcionar. No es la misma época, no son las mismas necesidades. Y también dejen ustedes, no es la misma persona. ¿Por qué le tendría que funcionar si no es la misma persona? Aunque fueran de la misma época, tienen pensamientos diferentes, necesidades diferentes, características diferentes, comportamientos diferentes, actitudes y valores también diferentes. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Seguirle fomentando mis valores. Eso sí puedo hacer. Pero ojo, porque a veces también nosotros, yo me cacho en ello todavía. Yo tengo mucho el tema del orden y del control. De hecho, después entendí que era por el tema de mi historia de vida. Porque como mi vida era un caos, por todo el nivel de traumatismo infantil que yo tuve, yo desarrollé una conducta que es todo lo necesito ver en orden. Mi cerebro necesitaba crear esa conducta para que yo sobreviviera, porque ya por lo menos veo esto en orden, ya que en mi cabeza y en mi corazón y en mi historia no estaba en orden, había puro dolor. Entonces, cuando nosotros tuvimos a nuestras hijas, oh santo Dios, llega acá la mamá súper enfadada porque las cosas no estaban en el orden en el que yo creía. Y a mí me encantaba porque después él, o sea, Diego, es el que me frena, pero de una manera amorosa. Y es cuando ve que yo ya estoy con mis situaciones de control, que es abierto, tú compartes, ya no me da pena. Sí, es esa parte de decir, oye, nada más que ella es una niña. Y como es una niña, tú le pediste que limpiara, ella limpió como una niña. Y si tú le dijiste, guarda tus juguetes para ella
meterlos abajo de la cama es guardar los juguetes porque ya no están en ningún otro lado. Entonces, bueno, si quieres que hagan cosas más específicas, tenemos que ser más específicos. Pero también recordando esa parte, si es un adolescente, si es un niño, desde esa etapa. Porque luego queremos subirlos a nuestro nivel de adultos y que a la primera hagan las cosas. Oye, tiene 6, 7 años. Probablemente hace más de lo que yo hacía a los 6, 7 años. Y todavía quiero exigirle más. Entonces, esa parte nos ayuda en el matrimonio cuando podemos conectar como pareja, o en este caso la persona que está a cargo de la familia. Ahí es donde esa persona debe saber diferenciar. Oye, yo soy el adulto, pues como adulto primero tengo que empezar por mí y darme cuenta que estoy con adolescentes, que estoy con universitarios, que estoy con niños, y de esta manera ponerme en esa etapa y decir, ok, ¿cómo actuaba yo en ese momento? Y de esa manera pedir lo que queremos solicitar. ¿Y sigo necesitando eso actualmente? La respuesta es sí. Sí, aunque sea psicóloga, soy humana y me puedo enojar. Y tengo derecho a enojarme, y tengo derecho a estar triste, y tengo derecho a tener problemas en la vida. Entonces, cuando una persona tiene su emocionalidad alta, no razona. Y ahí nosotros, en este lazo de padres, tenemos que hacer ese vínculo para que con amor, con respeto, y de hecho llega un punto, a mí me encanta esto. Yo les recomiendo de ver eso. Lo primero, quieren que sus hijos mejoren ustedes primero como parejas. Así es sencillo. Así, si ustedes mejoran como parejas, entonces si decíamos que nuestros hijos son el síntoma del matrimonio, adivinen qué va a pasar con nuestros hijos, también van a mejorar. Se le llama resonancia. Entonces, mi esposo y yo, como todos los esposos, también tuvimos nuestros problemas. También incluso llegamos a pensar en esto ya no está funcionando. Creo que yo sí le llegué a decir, ya me quiero divorciar. Porque como él estaba cargando con esta situación aprendida de papás, de gritos, de regañar muy fuerte, y yo no tengo un papá presente porque están divorciados desde que yo tengo 3 años, entonces era así como que, ay Dios, ¿qué está pasando? O sea, no quiero esto. Y yo en primera instancia dije, no quiero esto, ya vamos a separarnos, esto no está funcionando, no estamos conectando. Pues bueno, ¿saben qué? Estoy segura que no somos los únicos. Estoy segura que la mayoría de los que están sentados aquí han tenido problemas en el matrimonio. Y les digo que, felicidades, estamos avanzando. Hay un ciclo del matrimonio y eso es un avance porque entonces nos ayuda a madurar el matrimonio, nos ayuda a conectar de verdad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué nos dimos cuenta Diego y yo? Diego tuvo que sanar su historia de vida y yo tuve que sanar mi historia de vida. Tuvimos que tomar responsabilidad. Luego era muy cómico porque íbamos con el mismo psicólogo. Entonces ahí fue donde empezamos a aprender realmente a cómo poder ayudar a nuestros hijos teniendo una mente más sana. Y ahí empezamos a compartirnos lo que nos dolía, no para juzgarnos y no para después utilizarlo como ataque, sino para que, ya Elizabeth me compartió que cuando tiene esta parte de querer limpiar toda esta ansiedad, es porque algo le duele. Entonces yo no me doy cuenta, estoy en mi estado de limpieza profunda, y enojada y todo. Y es, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Tuviste alguna consulta que te movió mucho? O sea, ¿qué pasó? Ahí empieza nuevamente el lazo que puede favorecernos como matrimonio, pero principalmente va a favorecer a nuestros hijos. ¿Y qué pasa también? Hay consecuencias reales. Por ejemplo, aquí es cuando hay control constante. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ya mencionábamos ahorita, pues nuestros hijos se van a empezar a alejar de nosotros, va a haber menos palabras, va a haber más secretos y va a haber una distancia emocional al punto de, pues ya nada más saludo a mi papá, a mi mamá en la mañana, en la noche, mucho gusto, nos vemos y ya. ¿Por qué? Porque buscamos esa lejanía emocional, ya que eso nos estaba generando un daño. Hay más secretos y duele mucho, y aquí sí lo tengo que decir. Al no haber yo tenido este vínculo con mi familia, al yo pensar y suponer desde mi infancia que yo no podía crear más problemas, imagínense, papás que se estaban divorciando, mamá que estaba en una situación de duelo, temas económicos, entonces era, yo no puedo decirle a mis papás que sufrí de un abuso sexual, no puedo. ¿Saben cuándo se los dije? Eso fue cuando estaba en la preparatoria, terminando ya para entrar a la universidad, cuando estuve a punto de graduarme de mi primera carrera de la ingeniería, tuve ideación suicida. ¿Eso queremos de nuestros hijos? Nosotros diríamos, bueno, que no nos diga, está bien. Bueno, tú y yo y todos tenemos una olla express. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos que pueden hablar con nosotros sin ser juzgados, sin ser criticados, sin ser condenados, sin ser humillados, sin ser regañados,
ellos lo están guardando en su olla express. Hasta ese momento, mi olla express explotó y se enteraron mis papás. Pero ¿saben qué es lo más triste de esto? Que uno pensaría, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pasaría cuando yo se los dije a mis papás? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Levanten la voz. ¿Qué hubieran hecho? ¿Apoyarme? ¿Qué más? En ese momento, ¿qué hubieran hecho? Escuchar. ¿Qué más? Gritar, llorar. Frustración. ¿Recuerdan que decíamos que el matrimonio es el síntoma de los hijos? Significa que ese problema ellos ya también lo tenían. Cuando ellos se enteraron, lo primero que hicieron fue quedarse callados, mandarme con un psicólogo y del tema no se habló. Por algo yo aprendí a no hablarlo. ¿Son culpables mis papás? No. No tenía las herramientas para poder apoyarme, porque significa que en su historia ellos tampoco fueron escuchados. ¿En qué momento vamos a romper los patrones? Por eso es que Diego y yo hemos creado justamente charlas incómodas para crecer. No es grato hablar de nuestras equivocaciones. Bueno, hoy sí. Es que estamos entre papás y nos empezamos a entender mejor. Hoy sí, porque nos entendemos. Y porque lo hemos cenado y porque sabemos que no vamos a ser perfectos. Y también hoy sí, porque es nuestra misión de vida, porque es nuestro propósito. ¿Qué propósito de vida quieren ustedes con sus hijos? ¿Qué propósito? ¿Qué misión? ¿Replicar la historia? ¿O sanarla también con ellos? Cambiarla. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, hay una regla de oro y es el vínculo va antes que la corrección. Hoy me encanta a mí cómo mi esposo aplica esa parte del vínculo, esa parte afectiva va antes que la corrección. ¿Puedes dar, por ejemplo, algunos ejemplos? Sí, todavía estoy trabajando en eso porque como dices, somos humanos y pues, a veces, como mencionaba, el estrés, el enojo, el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Con mi historia de vida, yo primero corregía a mis hijos y se acababa porque hubo algo mal. Pero he ido aprendiendo que primero va ese vínculo. Un ejemplo muy simple. Se cayó en las escaleras. Ay, ¿por qué te caíste? Es que andaba corriendo. Pues por eso te caíste, por andar corriendo, porque no hiciste caso, porque la. Papá, pero tengo una cortada en el pie. Ay, hijita, pues sí, traes una cortada por esto y por otro. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el vínculo? Mi hija de 8 años en ese entonces, pues sentía un dolor. ¿Qué es lo que ella esperaba? Que llegara papá, la abrazara, le limpiara la herida. Pero en ese momento pues era difícil, pero poco a poco hemos ido aprendiendo eso. Oye, hay un incidente, primero es la persona. Oye, que bro, está bien, después compramos otro. Pero todo eso lleva un proceso y pareciera que ya en algún momento lo sanamos, pero como ya mencionó Elizabeth, tenemos ese fantasmita y siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque nos protegió de niños. Entonces, como nos protegió, ahí va a estar, porque él piensa, ese pensamiento piensa que todavía estamos en peligro. Entonces, por eso es que aunque ya parezca que después de 3, 4 años ya existe un vínculo, aún puede llegar ese momento de frustración, de cansancio y decir, eso te pasa por esto, por el otro. Entonces, es algo que debemos ir trabajando. Primero vincular con nuestros hijos y después, ahora sí, la corrección. Y cuando pasa, como dice Diego, existe algo que nosotros en terapia le llamamos reparar el daño. Nos vamos a equivocar, lo vamos a hacer, aceptándolo, es parte del proceso. Pero entonces, si primero entró mi corrección y después quise que metiéramos el vínculo, esa parte efectiva, como lo explica Diego, tenemos nosotros como papás que decirles, ¿sabes qué? Te pido una disculpa. Primero no te consolé, decirles, explicarles el proceso. Primero no me acerqué a ti, me equivoqué. Nos costaba mucho trabajo antes decir me equivoqué. Y hoy las niñas también, la del medio, híjole, para que dijera me equivoqué estaba cañón. Síntoma de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hoy estamos trabajando? Incluso aplaudimos el que digamos nosotros nos equivocamos. Hacemos énfasis en la equivocación. Entre nosotros, entre ellas. Y eso nos permite a vivir y a tomar riesgos y a equivocarnos y a seguir avanzando. Entonces, no lo olvidemos, la regla de oro y es primero va el vínculo antes que la corrección.
Entonces, herramientas claras ya bien rápido es, cambia la parte de cómo interrogamos. Si es, en lugar de decir, ¿dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué llegaste tan tarde? Lo primero que vamos a preguntar es, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Antes de dar la regañiza. Oye, tenías que llegar a esta hora, ¿por qué no hiciste eso si ya habías quedado? Oye, a lo mejor hay algo que platica mucho mi esposo, perdón, lo del TEC, cuando te cruzaste. Sí, una vez me estaba cruzando del Ateneo hacia el TEC y pues por andar corriendo me tropiezo, me caigo en pleno de Carranza y me caigo, me levanto como puedo, iba con un compañero, me rompo el pantalón. Le digo, híjole, llegando a mi casa lo primero que va a decir mi mamá es, ya rompiste el pantalón. Y dicho y hecho, llego, mamá, fíjate que estaba en el Becarranza, toda la historia. Ay, hijito, y te rompiste el pantalón. Yo sí, mamá, casi me atropellan, pero gracias por preguntar. O sea, esa parte. Sí, justamente. Entonces, ¿y de dónde viene? Es, nosotros ya queremos venir a atacar, ya queremos venir a regañar cuando no hemos preguntado qué es lo que ha pasado. Entonces, lo que debemos de empezar a hacer es cambiar la parte de, oye, ¿qué pasó y cómo te sientes? Veo que llegaste tarde, ¿todo está bien? Ahora cada vez que se cae algo en la casa, antes era, ¿qué pasó? Antes, ¿qué pasó? ¿Y qué se cayó? ¿Y qué no sé qué? Y ahora es, hasta me da risa, pero risa agradable hoy, porque todos al mismo tiempo, nuestras hijas y mi esposo y yo, ¿todo bien? ¿Alguien se lastimó? Pero no era así. No era así. Tuvimos que enseñar a nuestro cerebro a que se comportara diferente, a cambiar la narrativa. Entonces hoy nuestras hijas sí nos pueden llegar a decir que se equivocaron, que se les olvidó un cuaderno, que todo, porque nosotros decimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer para reparar? No regañamos ya. Nosotros ya no regañamos en esa parte, decimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer para reparar? O ya 5 veces que se te olvida, ¿qué vamos a hacer para que ya no se te olvide? Una vez hasta una de nuestras hijas bien creativa dijo, me voy a poner una pulserita para que cuando yo vea la pulserita me acuerda que lleve todo para la escuela. No se bloqueó, buscó una solución. A su edad, buscó una solución. ¿Por qué? Porque está en el entorno para crear. Pero eso significa que nos hemos esforzado mucho para repararlo. ¿Qué más puede pasar? Hablar desde ti y no sobre ellos. Entonces eres irresponsable. Quiten las etiquetas. Cuando nosotros les ponemos etiquetas irresponsable, flojo, no vas a salir adelante, tus hermanos son mejores que tú, yo no tenía problemas como tú en la escuela. Cuando hacemos ese tipo de cosas, lo que nosotros estamos haciendo es condenándolos. Eso estamos haciendo. Yo siempre me creí que, por ejemplo, yo no podía leer, que no iba a ser buena leyendo, porque mi mamá siempre me decía, es que a tu hermana le encanta leer, pero yo no escuchaba que dijera algo para mí. Entonces, aunque no me decía, a ti no te gusta leer, a ti no te interesa leer, ¿yo qué hice desde niña? Como nosotros razonamos desde la parte emocional, es, entonces yo no. Y hoy de grande dije, ¿por qué hoy no? Y apenas hoy de grande, desde que estudié psicología, me encanta leer, apenas. Eso pasa con nuestros hijos, los condenamos sin darnos cuenta. Entonces es, oye, ¿sabes qué? Me preocupa no saber si estás bien. Eso es lo que realmente a mí me está preocupando. Y una más, la tercera. Tienes que hacer lo que te digo. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Cambiar esa narrativa por, no elijo por ti, estoy contigo mientras eliges. En esta parte de no elijo por ti, yo estoy contigo mientras eliges, aguas. Suena bien bonito, pero no les va a gustar. Porque lo que van a elegir sus hijos no van a ser lo que ustedes estaban pensando. Entonces van a tener que morder la lengua y decir, ok, vamos a intentarlo. Y si te equivocas, intentamos otra cosa. Entonces, suena muy padre lo que estamos diciendo. Pero Diego y yo seguimos en el proceso y sabemos que nos vamos a seguir equivocando y sabemos que es incómodo porque nos va a costar mucho. Pero los invitamos a que lo hagan. Guarden silencio. Dejen que se equivoquen. Porque si no dejamos que se equivoquen, ellos no van a poder crecer. Y tienen derecho a equivocarse. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Siempre y cuando vayan alineadas a las necesidades y al entorno familiar. ¿Va? Siempre y cuando vayan alineadas a eso. Tampoco los vamos a dejar decidir y que ellos tomen todas las decisiones cuando ya afecta el tema de la familia. Ahí les explicamos. Eso es lo que se te puede dar. Eso es lo que podemos hacer. Tú decides. ¿Qué alternativa? ¿Qué se te ocurre? Eso es lo que debemos de promover con ellos. Y entonces no va a ser lo mismo la parte de imponer, que es las normas, como llegas a las 10 porque yo te estoy diciendo. No le estoy explicando por qué. En lugar de decirle quizá, oye, ¿sabes qué?
¿A qué hora te parece razonable llegar si después de las 10 de la noche ya hay más peligro por el tema de personas alcohólicas, por el tema de accidentes? Yo ya le dije que mínimo va a ser antes de las 10. Pero todavía yo le estoy dejando a qué hora razonable te parece que llegues. Para las 10 ya es muy noche. Entonces, ¿a qué hora te gustaría llegar? Y ya sueltan el control y es, no, pues entonces a las 10. Ok, a las 10. Fue lo mismo, pero fue diferente. Ok, así lo tenemos que hacer. Y entonces también si no obedeces, hay castigo. Y entonces la contraparte es, oye, veamos cómo podemos cuidarnos ambos. Veamos cómo podemos solucionarlo. El castigo no ayuda. Lo que nosotros debemos empezar a implementar con ellos es, no te voy a castigar, pero a reparar el daño. Cuando se discuten entre hermanitos, entonces, ¿qué le debemos decir? Oye, ve y pide una disculpa y repara el daño. Ese es el verdadero perdón. ¿Y cómo voy a reparar el daño? No sé, pregúntale a tu hermana qué necesita. ¿A ti qué se te ocurre? Pero les enseñamos a reparar el daño. ¿El castigo de qué sirve? No sirve de nada. ¿O les enseñaron a reparar el daño? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a promover. Y también, mientras vivas aquí, haces lo que yo te digo. Entonces, vamos a cambiarlo por yo necesito tranquilidad. ¿Tú qué necesitas? Nosotros necesitamos que tengamos un entorno tranquilo. De hecho, por ejemplo, como doy consulta yo ahí mismo en el centro por el tema de la discapacidad, mi esposo sí les dice muy marcado el tema de niñas, guarden silencio. Pero entonces, ¿qué pueden hacer en los días que hay consulta? Pues que pintar. Que pueden hacer otra cosa. Esa es la flexibilidad que debemos de poner con ellas. Y la otra es, no confío en que tomes buenas decisiones. Entonces, lo debemos de cambiar por, oye, confío en ti. Y también necesitamos límites. Pero sí confío en ti. ¿Qué límites necesitamos? Oye, yo sé que quieres ir a la universidad, yo sé que quieres ir a comunicaciones, yo sé que va a haber un evento muy grande, pero no hay dinero para ese tipo de evento hoy. No hay. Hoy no hay. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si tantas ganas tienes para ir, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te ayudo? Hagamos equipo. O sea, hoy el límite es no hay. O sea, ahorita ya no te lo puedo dar. Pero si tantas ganas tienes de apoyo, vamos a ver juntos qué hacemos. Y entonces, la diferencia con hacer, lo que yo antes le decía a mi hijo era, yo no confío en ti. Y duele bien feo, paraliza. Al final se rompen los lazos. Al final se rompen lazos y son difíciles de volver a construir. Y entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? Hacia la parte de hoy, ¿sabes qué? Importo y a mí me importas tú y te estoy tomando en cuenta. Ese es el mensaje que ellos deben de recibir. Y ya para ir finalizando, nosotros, bueno, primero es los acuerdos no eliminan los límites, hay que comprender esto. Yo sé que venimos de una vieja escuela donde hay que poner límites y hay que hablar así. No, o sea, de veras créanme, los acuerdos no eliminan la parte de los límites, más bien eliminan la lucha de poder. A nosotros nos enseñaron con poder, nos imponían, no teníamos opción, pero esa no fue la verdadera solución. Entonces hoy hagamos esto, hagamos acuerdos con nuestros universitarios, hagamos acuerdos con nuestros hijos. A mí me encanta ahorita que estaban exponiendo que desde ahorita se les da, eso me encanta esta universidad, la primera vez que, bueno, ya habíamos tenido una entrevista, pero me encanta porque cuando llegamos dije, oye, quienes nos recibieron fueron los universitarios, nos empoderan. Oye, quienes están dándonos la bienvenida son los universitarios, los empoderan. Les están dando el poder. No hay un control aquí con alguien administrativo diciendo, a ver, y luego el siguiente. No, los están involucrando a ellos y los están empoderando. Y seguramente es, a ver, organícense chicos, ¿qué van a hacer? ¿Qué se les ocurre? Eso es lo que también nosotros debemos de hacer. Hacerlos partícipes como a ustedes, como papás. Esta universidad los hizo partícipes hoy. Ese es el valor que tiene esta universidad y ese es el valor que nos debemos de llevar también nosotros para la casa, perdón. Entonces, hay algo muy hermoso, como les decíamos, nosotros no venimos directamente del centro, nosotros venimos en representación de lo que es el recinto del patrimonio cultural universitario, y nosotros queremos expresarles hoy cómo la parte del arte, la cultura, va a ser una gran herramienta de conexión para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí es cómo puede el recinto promover lo que es el bienestar para nosotros como padres con nuestros hijos. Primero es las visitas al recinto juntos, sin lecciones, sin correcciones, simple y sencillamente como familia, ir y estar y generar ese vínculo. El simple hecho de salir con nuestros hijos, de que nuestros hijos digan, caray, ¿y ahora por qué de repente de la nada mis papás
quieren estar conmigo, pero es algo que a veces queremos, pero no lo podemos decir, entonces lo vemos como algo malo. ¿Para qué, papá? O sea, ya, ustedes para qué quieren ver eso, pero realmente por dentro están de, pues sí, sí lo quiero, porque voy a estar contigo. Recorrer exposiciones pictóricas, padres e hijos, observar sin explicar lo correcto y preguntar qué te provoca esta obra. Y ahí empiezan a comentar cada uno su historia de cierta manera. Oye, ¿por qué está triste? No, pues fíjate que yo no lo veo triste, papá, yo lo veo pensativo. Entonces ya empezamos a conectar con nuestros hijos y empezamos a ver de qué manera ellos empiezan a observar las emociones a partir de pinturas. Bien, y ahí también al final es, como decía Diego, es escuchar sin corregir. O sea, el recinto a nosotros nos proporciona espacios en donde podemos ir pasillo tras pasillo compartiendo con nuestros hijos. Ellos, ¿qué le ponen? ¿Cómo le ponen voz a esa pintura? Y después también nosotros podemos compartir, pero como dice, y hay que hacer énfasis, es no corregir, es nada, no es cierto, no significa eso. Si para él esa pintura significa tal cosa, es ok, estoy conociendo a mi hijo. Es una proyección. Nosotros en psicología utilizamos imágenes para poder entender a las personas. Entonces, esa es una. Y además, ¿qué también podemos hacer después? Asistir juntos a eventos artísticos de la cartelera. Esta es la cartelera del recinto. Esto es lo que a nosotros nos ofrece para que nosotros podamos llevar a nuestros universitarios y ellos puedan conectar por medio del arte aquí, al centro que son ellos. El arte a ellos les ayuda a conectar con su verdadera esencia, con lo que van a ser verdaderamente, y no las imposiciones, no las historias pasadas, sino lo que hoy ellos quieren construir para ellos mismos. Entonces hay teatro, música, cine, exposiciones, y ¿qué es lo que buscamos aquí? Que vivan la experiencia desde emociones distintas. Ustedes hoy, me encantó, no vi porque yo estaba atrás, pero alguien preguntó, oigan, ¿y qué pasa cuando nuestros hijos se sienten mal? ¿Aquí los pueden apoyar? Yo se la regresaría a ustedes. Y es, yo desde casa, ¿qué puedo hacer para apoyar a mis hijos? Porque una realidad es que en la universidad, yo me preocupo mucho cuando veo que en las preparatorias se pelean o en las universidades hay conflictos y lo primero que hacemos es decir, es que en la preparatoria no están teniendo controles. Es que en la preparatoria o en las universidades no están haciendo nada. Eso pasa por la universidad o la preparatoria, no es cierto. Pasa porque ellos son el síntoma de lo que están viviendo. Entonces, si nosotros tomamos responsabilidad y hacemos alianzas con las herramientas que nos da la universidad, esta es una herramienta de la UADC, el recinto es para ellos. Entonces, aquí está. ¿Quieren preguntar qué va a dar la universidad o qué es lo que ellos pueden hacer por sus hijos? Aquí está. Y ustedes pueden acudir con ellos. Ustedes pueden ir a hacer ese tipo de vínculos. Entonces, hay talleres a muy bajo costo. Por ejemplo, la inscripción es de 400 pesos. Y todavía se pueden acercar al recinto porque a mí me toca ir a talleres que son totalmente gratuitos. Y les ayuda a ellos y a ustedes también. Pero también que también debemos de ir viendo como una oportunidad que da el recinto. Que es conversar después y no durante de. Entonces dejémoslos. Dejemos que vivan las experiencias, no los presionemos, no les digamos, oye, pero si estás poniendo atención, mandándoles mensajitos, si estás poniendo atención a eso, si estás escuchando, de veras si te interesaba, déjenos que vivan la experiencia. Y entonces al final preguntemos, ¿qué parte te gustó más? ¿Qué no conectó contigo? ¿Qué no te agradó? Y también oye, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste al ir a ese taller? ¿Qué sentiste al empezar a bailar? ¿Qué sentiste al ver esas obras pictóricas que están ahí en el recinto? Pero también yo como papá, porque no los voy a mandar solamente, sino también los voy a acompañar. Y eso, y sabes que yo que te veía haciendo esas manualidades, yo que te veía en ese taller, la verdad es que te veía muy feliz, o te veía inquieto, todo estaba bien. Y empezamos a generar este vínculo en donde ellos pueden expresarse con nosotros. Pero si cuando nosotros los acompañamos a este tipo de actividades, estamos viendo el reloj, desesperados, diciendo, ay ya, todo lo que tengo que hacer y todavía tenemos que ir a la casa y tú te tardas. Chin, era un momento para que conectaran. Ese era un momento para que conectáramos. Preguntar cuál fue la experiencia y cuál fue nuestra experiencia con ellos después. Entonces el arte permite hablar de emociones sin poder confrontar. No busquemos confrontar, busquemos conectar por medio de ello. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles a la licenciada Brenda y a la doctora Tere por abrir este espacio para el recinto. Y por supuesto, muchísimas gracias a Diego y a Elisa porque realmente ellos son la conexión para que nosotros
como recinto lleguemos al interés de los jóvenes. Muchas veces los jóvenes ubican un espacio en físico y dicen, ¿quién sabe qué hay ahí? No sé, no me interesa, si no me llevan. Pero nosotros, con este compromiso que tiene la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, de acercar la cultura a los jóvenes, hacemos estas actividades de llevar a las escuelas temas de interés de los jóvenes y que a través de eso hagamos un lazo y entiendan que en un recinto no nada más es ir a ver cuadros, también es expresarse, también es enriquecerse en la cuestión de la cultura, y la cultura pues también, la salud, perdón, también es cultura. Entonces, pues los quiero invitar a todos para que quienes no conocen el recinto, pues nos visiten en la calle de Hidalgo Norte, número 211, en la zona centro. Estamos justo frente a Catedral, un edificio verde precioso que tiene más de 300 años de antigüedad, y les prometo que cuando lo visiten, si no lo conocen, se van a enamorar de ese espacio. Las actividades que tenemos en el recinto las pueden revisar a través de este QR en Facebook. Siempre les pedimos a los chicos que sigan redes, que sigan esto, porque luego andamos diciendo que no se promueve la cultura. Sí se promueve, pero no seguimos también. Es como el periódico que no se compra, pues no lo leemos. Entonces lo mismo pasa con las redes. Síganos en Facebook, en Instagram, TikTok. Para los chicos también estamos ahí innovando en plataformas para que se puedan enterar de todas las actividades que tenemos. Y pues no me queda más que agradecer a la facultad porque realmente nos sirve muchísimo y espero que les haya gustado mucho esta plática. Muchísimas gracias. Charlas incómodas.